está en orden descendente, ¿cierto? Y tenemos este polinomio. Evidentemente acá a sub 0, ¿cierto? Va a tener que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0 no va a existir este término. Entonces, si yo quiero solucionar este problema, ¿cierto? ¿Cuántos valores voy a tener? Y vamos a estar teniendo en cuenta el valor del grado de nuestro polinomio, ¿cierto? Entonces ahí me va a dar cuántos valores voy a tener. Si es de quinto grado, voy a tener 5 valores para X. Si es al cuadrado, como estábamos viendo, tenemos 2 valores para X. Y si es de 8, vamos a tener 8 valores para X. Entonces, ¿cómo ir hallando estas ecuaciones? Indudablemente, cuando tengo una ecuación polinómica, voy a tener, ¿cierto? Con una sola variable. ¿Qué sucede en este caso? Puedo hacer por factoreo, o sea, el famoso caso de Ruffini, que nosotros sabemos que podemos hacer. Más tarde van a dar el Horner, ¿cierto? Que también podemos utilizar, pero hay veces que nuestras raíces de la ecuación no son raíces enteras. Entonces, en ese caso voy a tener que buscar otros artificios matemáticos para poder resolver. Inclusive, algunas son irracionales, ¿cierto? Entonces, entonces tenemos que buscar otra manera. Una de las maneras, ¿cierto? Uno de las es ver si estas ecuaciones son recíprocas. Y las ecuaciones recíprocas, cuando son polinómicas, tienen la raíz junto a su inversa o recíproca. O sea que si yo si yo veo que las ecuaciones son recíprocas y yo hallé un x1 que me dio 2, algún otro x en algún momento, no importa, acá voy a poner n nomás, me va a dar un medio. Recíprocas. ¿Y cómo voy a tener en cuenta esto? Primeramente que siempre mi ecuación va a tener que ser igual a 0, porque en nuestras ecuaciones nosotros siempre decimos que si tengo una ecuación tengo que tener 2 miembros. Por lo tanto, nuestro P de X va a tener que ser siempre igual a 0. Y el grado, por supuesto, puede ser de cualquier grado, como dijimos. Se dice que es recíproco si se conserva la variante al reemplazar la variable X por 1 sobre X. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un sistema, nosotros reemplazábamos, ¿cierto? Si yo tenía, qué sé yo, de esta manera, y decíamos que si quiero ver si esto es recíproco, reemplazaba la X por la Y y la Y reemplazábamos por la X. En este caso, para saber si es recíproco, tengo que reemplazar la X por 1 sobre X, porque eso es lo que decía acá, que tienen la raíz junto con su inversa. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo tener 2 tipos de ecuaciones. Si los coeficientes de los términos equidistan de los extremos, son iguales, entonces se puede decir que son simétricas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una ecuación y veo que lo que equidistan, ¿cierto? Son estos términos. Entonces, como veo que estos términos son iguales, puedo decir que la ecuación es simétrica. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, X a la quinta, Dios mío, menos 4X cuadrado, menos, perdón, acá tiene que ser a la cuarta, ya no quiero más borrar, al cubo, no me vayan a decir así en el examen, ahora no quiero más borrar. Acá voy a poner 4X cuadrado, y acá voy a poner más 3X. Hay algo que tengo que borrar, aunque ya voy a borrar este, ya que acá.
Entonces acá era a la cuarta y acá es menos. Y acá vamos a suponer que ponga igual a 0. Y nosotros queremos ver si esto es simétrico. Entonces vean que estos coeficientes que son equidistantes son iguales. Entonces puedo decir, ¿cierto? Que en ese caso, ¿cierto? Un ratito voy a atender algo, un segundito nomás. No, que le llame a mi hermana si pasó algo. Bueno, muy bien. Por lo tanto, entonces, eso es cuando es simétrico. Cuando nosotros hablamos de que en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos, acá es 1, estos son equidistantes, eso es lo que hay que atender, estos son equidistantes. Acá yo tengo 1 y acá tenemos menos 1, acá tengo 3 y acá tengo menos 3. Lo mismo sucede aquí, acá tengo 1 y menos 1, acá tengo menos 2 y 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? En este caso, lo que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Es que es hemisimétrica. Acá cuando coincide el número con el signo son simétricas. Y cuando no coinciden en signos, solamente coincide en valor absoluto, ¿cierto? Entonces acá yo tengo 1 y menos 1, entonces en este caso es hemisimétrica. ¿Y cómo se resuelven estas ecuaciones? Y acá vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones. Primeramente vamos a ver si son recíprocas, si son simétricas y vamos a ir viendo cómo van a resolverse. Primeramente, si yo tengo que la raíz de esta ecuación es alfa, ¿cierto? Podemos escribir x como ustedes quieran, ¿cierto? La otra tiene que ser 1 sobre alfa y tenemos que ver que sean recíprocas y que sean simétricas también. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 3x cuadrado, en este caso, rápidamente nos damos cuenta que es simétrica. Y vean de que si nosotros reemplazamos 1 sobre alfa, nos va a quedar el mismo valor también. Y en algunos casos, cuando es hemisimétrica, voy a atender porque me llama y es el profesor de mi sobrina. Hola. Sí. No era nada. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, tenemos cuando es hemisimétrica va a ser alfa, vamos a tener que reemplazar por menos 1 sobre alfa. Cuando es simétrica, vamos a reemplazar alfa por 1 sobre alfa. O sea que va a ser positivo. Cuando es hemisimétrica, entonces nos van a quedar estos tipos de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna X me da 2, algún valor de todos los valores N que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener 1 sobre 2. Entonces, aquí tenemos que esta es hemisimétrica. Como vimos, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener en cuenta que es alfa y es 1 sobre alfa. Hay veces que cuando nosotros estamos realizando, ¿cierto? Una ecuación de este tipo, ¿cierto? Y hacemos nuestro Ruffini y ya nos da con 2 números. Vamos a suponer que mi Ruffini me dio con 2, después me dio otra vez con 2, pero todavía no me quedó 0. Y ya no encuentro más valores acá que sean valores exactos. Entonces, seguramente que hay que mirar si la ecuación es hemisimétrica. Por lo tanto, si yo ya voy a poner acá 3, porque si pongo 2 no me va a hacer, bueno, va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo este valor y veo de que no me sale todavía acá 0 y todavía me queda un x a la cuarta, por ejemplo, aquí,
¿cierto? Todavía no se redujo a un x cuadrado o a un x, donde yo ya puedo hallar de otra manera mi ecuación. Entonces enseguida tengo que ver si es hemisimétrica. Entonces si es hemisimétrica quiere decir que acá me va a tener que dar por menos un medio y también por menos un tercio, ¿sí? Entonces me va a quedar 0. Y si veo de que es simétrica, entonces por supuesto esto va a ser positivo. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos realizando, no es de algún caso que nosotros tenemos y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de estas dos características. Entonces, cuando uno está trabajando, ¿cierto? Con un Ruffini, como decíamos nosotros, sí, siempre el Ruffini nos da, porque yo no puedo saber todos los valores de Ruffini, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, 1,3333, esos Ruffini no nos va a dar porque esto sigue y no puedo, pero sí valores exactos. Pero ustedes, cuando acá ustedes tienen un 2, acá tienen un 3 y después van a hacer con fracciones, ¿cierto? Y van a poner aquí menos un medio, acá van a poner que le dan ese valor porque alfa es 2 y se trata de una ecuación simétrica, entonces nos queda esto, y si se trata de una ecuación hemisimétrica nos queda esto. Van a explicar de esa manera. Entonces, otra cosa que hay que saber, que si mi ecuación es recíproca, no existe raíz x igual a 0, ¿cierto? Ahora, si no es recíproca, puede ser. Cuando es recíproca, estos términos que son, ¿cierto? Equidistantes deben ser iguales o iguales y de signo contrario. Muy bien. ¿Cómo vamos a solucionar, cierto? Primeramente tengo que ver si esta n es par o si esta n es impar, ¿cierto? Para que nosotros podamos solucionar realmente nuestro problema. Entonces, si n es par, la ecuación normalmente, ¿cierto? En la mayoría de los casos, no dice siempre, dice normalmente, tiene una raíz que puede ser 1 y menos 1 o más menos i. ¿Quién es i? I es una cantidad imaginaria que representa a menos 1, a la raíz de menos 1, a la raíz con potencia par. A esto representa i, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenía raíz de menos 1, ¿cierto? Vamos a suponer raíz de menos 4 que nosotros tengamos. Entonces, ¿esto cómo nosotros podemos escribir? Podemos escribir raíz de 4 por raíz de menos 1, y esto, yo sé que la raíz de 4 es 2 y que esto representa menos, que representa i, entonces escribimos acá i. Esto después vamos a dar, ¿cierto?, con profundidad, pero ahora para tener en cuenta que también puede ser, por el momento no vamos a usar esto, pero sí vamos a usar que las raíces, pues, ¿cierto? Cuando su exponente es impar, tengo que hacer que el exponente sea par. ¿Por qué? Porque puedo resolver las que son solamente simétricas y que sean pares. Y cuando n es par, la ecuación se divide por n sobre 2. O sea, miro este exponente y divido sobre 2 y luego se factorea y el cual de los siguientes casos cae en la ecuación. O sea, hago esta división y después veo en qué caso cae. Tengo 3 casos que pueden caer esto. O sea, ¿qué queda claro de esta parte? De esta parte queda claro que una ecuación par la tengo que hacer, una ecuación impar la tengo que hacer par. Y cuando hago par, divido por 2 mi exponente, ¿cierto? El grado de la raíz, ¿cierto? Divido todo esto por 2, no solamente 1, ¿cierto? Y después vemos en cuál de estos casos cae. Y tengo que tener en cuenta, si una vez que nosotros factoreamos, ¿cierto? Y hacemos de esta forma,
¿eh? Y tengo, yo factoreo, ¿cierto? Voy a buscar creo, bueno. Y me queda de esta forma, así, voy a factorear y me queda x con x, x cuadrado con x cuadrado, x cubo con x cubo, y de esta forma, x más su recíproco, x más su recíproco, cada uno con su exponente. Si me queda de esta forma, tengo que realizar este cambio de variable. Aquí, por ejemplo, nos dan 3 formas y nos dan, ¿cierto? Ya qué tipo de variable voy a usar, qué tipo de cambio de variable voy a usar. Anteriormente decíamos que podíamos buscar un cambio de variable que a nosotros nos convenía. Sin embargo, acá ya nos da qué tipo de variable. Si tengo aquí mi primer factor me queda con negativo, el segundo con positivo, el tercero con negativo y así sucesivamente, menos, más, entonces en este caso mi cambio de variables x1 menos 1 sobre x igual a y. En este caso se toma positivo y en este caso se toma negativo. Y el último caso es cuando todo nos sale negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso no se realiza cambio de variables, sino que hay que seguir dividiendo nada más. O sea, ¿qué significa eso? Que se podría haber hecho nomás por Ruffini, ¿cierto? O sea, se sigue dividiendo por más menos 1, ¿cierto? Si nuestro exponente es 10, por supuesto que voy a dividir una vez con menos 1 y a lo mejor recae en uno de estos otra vez, ¿cierto? Muy bien. Y acá tenemos un ejemplo. Dice que haya los valores de X en la ecuación. Primeramente voy a fijarme y necesito 6 valores de X. Eso tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo voy a hallar? Y voy a empezar a mirar. Acá es 8 menos 8. Estos son los equidistantes. Acá tengo 12. Acá tengo 12. Acá tengo 42 y el 51 que siempre me queda el término central, ¿cierto? Es importante también tener el término central. Entonces, en este caso, ¿cierto? Veo que es hemisimétrica, ¿cierto? Porque es 8 menos 8 menos 12. En este caso, vean que no sé si copié bien ahí, tiene término central. Voy a ver enseguida si esto está bien copiado. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que la potencia es par. Estas dos cosas hay que ver rápidamente, ¿eh? Si tiene término central y si la potencia es par o impar. Si la potencia era par, entonces dividíamos esto, en este caso, 6 dividido 2. M o N, como llámenle como quieran ustedes acá a nuestro exponente, y me queda X al cubo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos términos tengo que dividir por X al cubo. Entonces, me va a quedar, ¿cierto? Nos va a quedar de esta manera. Dividido X al cubo, X al cubo, X al cubo, y acá simplificamos todo lo que se pueda, ¿sí? Simplificamos y vemos qué nos queda. Acá me queda 8x al cubo, acá me queda 12x cuadrado, acá me queda 42x, acá ya me va a quedar solamente 51, acá me va a quedar 42 sobre x, porque acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 1 sobre x cuadrado y acá me va a quedar 1 sobre x al cubo. O sea que me está quedando esto que tengo ahora acá. De aquí me queda 8x al cubo, de acá me queda 12x cuadrado, de aquí, ¿dónde me quedé? Acá me queda 12x, de acá me queda 51, de aquí me quedó
42 y acá me quedó 1 sobre X. Acá simplifico y me queda 1 sobre X cuadrado y acá me quedó esto. Y acá tengo que empezar a factorear para ver qué me queda. Vean que yo tengo este con este, porque nuestros casos eran X menos o más, ¿cierto? 1 sobre X. ¿Sí? Estos eran nuestros casos que teníamos. Entonces, y después era acá cuadrado, cuadrado, y después era acá cubo, y así seguía, ¿sí? Entonces acá tengo este término con este término, de donde voy a sacar el factor común 8 para que me quede, ¿cierto? Acá, 8x al cubo voy a hacer con 8, 1 sobre x. 12x cuadrado voy a hacer con este porque tiene este con x cuadrado con su recíproco y 42 con su recíproco también. Entonces acá voy a tener, tomo en cuenta esto y ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Acá tengo en cuenta esto. Voy a sacar este factor común que me queda 8 y me queda x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Luego tenemos, ¿cierto? Acá me queda menos 12, acá me queda menos 12, ¿cierto? Voy a sacar mi factor común menos 12 y me va a quedar menos por menos me va a dar más y me queda x cuadrado y menos por menos me da más y me queda 1 sobre x cuadrado. Después tengo este que voy a sacar positivo y acá me queda menos, ¿cierto? Y me queda menos por más, me queda menos. Y luego más por más me queda más. Y por último le dejo el 51 al final acá. Si nosotros nos fijamos acá, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí que está negativo, acá está positivo, pero acá está, todavía no tiene el orden que debe tener. Entonces, yo puedo sacar acá un factor negativo para que voy a sacar ese factor negativo acá, voy a sacar menos para que aquí me dé más y acá me dé menos y entonces me quede lo que teníamos en el tercer caso que era positivo, negativo, ¿cierto? Y entonces teníamos que hacer el cambio de variable con la parte negativa. O sea que aquí lo que hicimos, ¿cierto? Como teníamos esto, vamos a hacer bien, ¿cierto? Acá sacamos lo que yo recién le expliqué, este factor acá, le saco factor común y entonces me queda menos y acá me queda más. Entonces estamos viendo negativo, positivo, negativo, ¿sí? Si quieren poner en orden ascendente o descendente, eso ya depende de ustedes, no tiene importancia, ¿cierto? Porque es solamente el orden, esto es una suma. Entonces, como en este caso veo que es alternativo, ¿cierto? Lo que sí tengo que ver que sea alternativo esto, nuestro exponente. Entonces, en este caso voy a reemplazar, ¿cierto? Por x menos 1 sobre x, el menor exponente, ¿cierto? Y voy a hacer igual a w. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros ya tenemos esto que es w. Ahora necesito esto y necesito esto reemplazar. Por supuesto que si x menos 1 está en función a w, también esto tiene que estar en función a w y este término también va a estar en función a w. Por lo tanto, ¿cómo puedo obtener esto? Y así como vez pasada decíamos en la clase, la única forma es que yo eleve esto al cuadrado y realice el binomio, entonces voy a tener aquí este término de alguna manera. Entonces vamos a elevar al cuadrado ambos miembros, este miembro y este miembro, elevo al cuadrado y me queda el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, que me queda acá, 2 nada más, y el cuadrado del segundo.
y elevado esto al cuadrado, me queda w al cuadrado. Y acá yo ya puedo despejar lo que estoy necesitando. Acuérdense que yo necesito x al cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Entonces, este 2 que está restando va a pasar al otro miembro sumando y ya tengo el valor de este término que estoy buscando. Ya tengo este que puedo cambiar y me falta todavía esto. De la misma manera como hicimos, ¿cierto? Este término voy a buscar qué cosa, el cubo, ¿sí? Y voy a desarrollar el cubo de esto. El cubo era el cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. Profe, Señor, una consulta. Depende del grado de tu exponente, ¿verdad? Vos le vas al cuadrado o al cubo, ¿verdad? Así sería, ¿o no? En el caso de 12x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. te fuiste al ejercicio, ¿no? ¿Cómo, profe? Te Sí. fuiste al ejercicio acá, ¿sí? No, ¿de qué depende? Acuérdense que esto dividimos por n sobre 2, o sea, x al cubo. Eso quiere decir que vos acá vas a tener al cubo. ¿Se Ah, ya, ya, entiende? eso es. Sí, ¿Esa sí, era tu sí. pregunta? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí. muy bien. ¿Cuánto garabato acá? Muy bien. De la misma manera acá, como quiero esto, ¿cierto? X al cubo, entonces yo voy a buscar qué cosa, voy a buscar, voy a elevar al cubo y hacemos, decíamos, el cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo, que aprendieron, ¿cierto? En CPA. Y elevado al cubo. Y de acá otra vez que yo voy a buscar, y voy a buscar esto, o sea que x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Eso, ¿y qué vemos acá? Aquí tenemos que analizar y veo que aquí yo puedo simplificar y me va a quedar, por ejemplo, 3x y acá me va a quedar 3 sobre 1 sobre x. Entonces nosotros podemos ver que acá podemos sacar factor común 3, ¿sí? Y me va a quedar x más 1 sobre x. Y vean que esto 1, seguramente acá, entonces acá va a ser menos. Y para que esto sea igual a esto, voy a sacar factor común menos 3 y entonces acá me va a quedar y voy a tener esto otra vez acá. Entonces voy a poder trabajar otra vez con mi cambio de variable. Profe, Señora, permiso. Profe, ahí en x al cubo menos 1 sobre x al cubo, ¿no se podía hacer también diferencia de cubos? acá, Pregunto. En, no, porque diferencia de cubo es esto. sí, pero en el término, en la ecuación está así. Esto no es, Ahí el que está claro, multiplicando por 8, digo, profe. claro, vos decís, esto es una diferencia de cubo y yo voy a hacer una diferencia de cubo. Y tenés que probar, nunca se me ocurrió, ¿cierto? Pero una diferencia de cubo va a ser este cubo, ¿cierto? Que me va a quedar menos 1 sobre x. Y después me va a quedar otra vez el cuadrado de este primer término, menos 1 y más 1 sobre x cuadrado. Esto es lo que te va a quedar, ¿no? No era más, profe, x cuadrado más 1. Más, no sé, bueno. Y te queda esto y esto ya vos tenés, ¿cierto? Vamos a ver, voy a dejar acá. Vamos a continuar acá y vamos a ver. Podría ser. Entonces acá, ¿qué tenemos? Acá teníamos esto, ya sacamos, simplificamos, ¿cierto? Y acá nos damos cuenta esto. Por lo tanto, entonces aquí me queda x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Y acá sacamos este factor común, ¿cierto? Y como sacamos factor común menos ya, para que ya nos dimos cuenta que
acá no me va a dar esto, entonces menos, y acá me queda 3x menos 1 sobre x igual a, tengo este valor, ¿cierto? Yo estoy buscando este valor. Ah, no tengo que borrar, ojo. Porque después no quiero hacer otra. Au. Bueno, entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos este término acá, entonces vamos a reemplazar, ¿cierto? Este menos 3, esto era W, y igual a esto. Esto que está sumando va a ser restando y me queda aquí nuestro término. Ahora hay que ver si acá, ¿cierto? Esto era, y nos va a dar el mismo, mira. Nos da lo mismo. Ah, ¿qué color voy a usar? Este voy a usar. Acá esto ya nos quedó que es W, ¿sí? Esto es W. Acá me quedó 1 x más 1 sobre x al cuadrado. Este más este me da W al cuadrado más 2. ¿Estamos de acuerdo, niña? O no sé quién era que me dijo, yo no les veo a ustedes. Entonces acá me Sí, queda profe. W por 3 más W al cuadrado, ¿sí? Y esto si nosotros multiplicamos nos queda igualito que este. ¿Sí? Ok, profe, entiendo. Gracias. Yo siempre le digo a ustedes que métodos hay demasiado muchos, sino que hay que comprobar nomás si nos da lo que estamos pensando. Evidentemente, esto es un cubo, ¿cierto? Yo lo que entendí que ella me dijo, si acá no le podía hacer como un cubo. Entonces, por eso le estaba explicando, pero sí, esto sí es un cubo y se puede hacer. Ah, ahora sí ya puedo borrar todo. Ay, no se va a borrar todo porque esto salí. Muy bien. Ya tengo entonces este término, este término, este término, entonces ya voy a reemplazar ahí. Reemplazo por sus valores. Acá tengo este valor que reemplacé acá. Acá tengo este valor que reemplacé acá. Y aquí tengo W que reemplacé aquí. Y vamos a sacar nuestro paréntesis. Y tenemos acá una ecuación donde puedo reducir términos. Voy a reducir términos acá, este con este con este, ¿cierto? Y obtengo una ecuación. Esta ecuación, ¿cierto? Puedo trabajar, ¿cierto? Acá hice un factoreo, ¿cierto? Factoreé, a ver un poco, x cubo con x cuadrado y este con este. Entonces me quedó esto, ¿cierto? Y acá tengo otra vez factor común, ¿cierto? Y voy a obtener, mi factor común es W menos 3, me queda este menos 9, aquí ya es todo CPA, ¿cierto? Y de acá sabemos que este valor es igual a 0 y que este valor es igual a 0. Evidentemente, ¿cierto? Acá tenemos otra vez, este es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces tengo 2 menos y 2 con más, y ahí ya puedo ir sacando los valores, ¿cierto? Donde acá me da el valor de W, me da un W1 que es 3 sobre 2, acá me da un W2 que es 3 sobre 2 también, y acá me da un W que es menos 3 medios. Por lo tanto, entonces ahora ya tengo el valor de W, pero no era W mi variable era X, ¿cierto? Entonces voy a tener que buscar, ¿cierto? Este valor de X, y lo que me conviene acá es hacer, ¿cierto? El común denominador y buscar una ecuación que sea común ya para todos, ¿cierto? Entonces, busco común denominador, me queda X por X, X cuadrado, y X dividido X1 por 1
Y me queda esto de esta manera, este que está dividiendo, puedo traer al otro miembro multiplicando, y me queda esto que veo que es una ecuación de segundo grado, y lo que voy a hacer, ¿cierto?, es igualarle a 0. Y ya tengo mi ecuación acá para buscar los valores de X. Voy a introducir estos valores de Y acá, de W, ¿cierto? Y me va a ir dando. Siempre es importante, vuelvo a repetir, el escribir para qué W estamos buscando X, porque a veces no ponen esto y uno no sabe qué es lo que hicieron. Entonces, y acá ya existen diferentes, pueden usar, ¿cierto?, su 3 medios, ¿cierto? O pueden hacer primeramente factor común, ¿cierto? Y escribir 2x menos 3 menos 2 y 2 por 0, 0, y hacer como una ecuación, ¿cierto?, de segundo grado. De igual manera, si ustedes escribían acá, ¿cierto? Porque evidentemente ustedes lo que van a hacer es reemplazar y después van a poner en su calculadora, pero tienen que hacer esto tienen que hacer. Después ya pueden poner en su calculadora, pero este paso tiene que evidenciarse para saber qué es lo que ustedes hicieron, porque si no, si ustedes de acá me ponen el resultado, no sabemos si hicieron por factoreo, si qué es lo que hicieron. Entonces, pueden partir de acá a acá, o pueden hacer esto y partir aquí, ¿cierto? Eso ya va a depender de ustedes. Y acá sacamos, ¿cierto?, un valor para X1 y un valor para X2. Vean, nuestros signos eran opuestos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda 2 y menos 1 medio? Después tenemos 3 medios. Por supuesto que esto nos va a dar el mismo valor, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes pueden poner aquí, ¿cierto?, W1 igual, pueden poner así, W1 igual a W2, y este paso obviar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea que es la misma cosa. Y por último tenemos para este W3, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar y otra vez lo mismo. Podemos sacar, así como yo hice, 2, 3, porque no me gusta trabajar con fracciones, pero si ustedes quieren poner acá fracciones, no va a importar, ¿cierto? Entonces, y sacamos el resultado y tenemos otra vez menos 2 y 1 medio. Entonces tenemos los 6 valores. Siempre pongan al final otra vez todos los valores que encontraron, ¿sí? Siempre hay que volver otra vez a nuestro ejercicio, primeramente ver cuánto era nuestra potencia, ¿cierto? Nuestra potencia era 6, ¿cierto? Entonces, verificar que estén todos los valores, ¿cierto? Porque en este caso me dieron los valores acá, ¿sí? Pero hay veces que nosotros primero, como en el ejercicio que vamos a hacer ahora, al comienzo buscamos el valor de X y después nos olvidamos de poner en el resultado. Es más, nos corralamos a veces, y a veces ustedes hacen y ponen ahí el resultado, ponen un pequeño recuadrito, y como después todo esto se hace, y ponen los resultados así, y se perdió este cuadrito al comienzo y no vemos cuando corregimos. Entonces después tienen que pedir revisión y después ya nos peleamos y todo eso. Y acuérdense de que cuando alguien habló. Sí, profe, tengo una consulta. ¿Por qué ahí en el X5 y X6 los signos se intercambiaron? ¿O es un error de tipeo nomás? Puede ser. Porque viste que es negativo 2. Porque acá, porque acá me va a dar, voy a hacer menos 3, menos 5, sobre 4 me va a quedar 2 negativo. ¿Eso es lo que me preguntaste o...? Sí, eso no me era, profe. Pensé que... No me puse a controlar tampoco. Pensé que se puso mal nomás. No, ahora, otra cosa. Yo le puedo llamar a este 6 y a este 5. Eso no cambia, ¿eh? Porque no hay algo que me diga que primero tengo que hacer con el más y después con el menos. ¿Se entiende eso? Profe, una consulta. Sí, profe.
En el X1 y X3, por ejemplo, salieron los mismos resultados. Entonces, ¿es necesario poner igual, por más que sean los mismos valores para X? Claro, porque yo me tengo que dar cuenta que son 6 valores lo que tengo. ¿Sí? O si no, podés poner acá, por ejemplo, esto, así como acá, X1 igual a X2 igual a 2. Esto, por ejemplo. Entonces, sí, yo voy a darme cuenta que hay 6 valores. Porque si el día de mañana estos valores, vos vas a tener que hacer algo con estos valores, introducir en otro lugar, vos vas a tener que saber que vas a introducir 2 veces o que vas a tener 2 valores de X. Vamos a suponer que esto significaba, no sé, las edades de alguien. Entonces, sabes que 2 personas tienen la misma edad, por ejemplo. Ok, profe, gracias. ¿Okay? Muy bien. Y otra cosa que le estaba diciendo es que no se olviden que cuando el ejercicio dice resolver la ecuación, resolver significa llegar a esto y verificar los resultados. Porque acuérdense que nosotros le vamos al cuadrado y esas cosas, y cuando le vamos al cuadrado, nuestras primeras propiedades decían de que eso podía ser, ¿cierto? Raíces o soluciones extrañas. Entonces, cuando ustedes van a hacer en su examen o en sus tareas o en sus cuadernos, ya, irme acá, voy a copiar este. Y voy a copiar esto. Muy bien, para que les diga cómo ustedes van a hacer. Profe, yo tengo una consulta de esa parte del ejercicio original. El ¿Acá? exponente, sí, para comenzar, el exponente siempre se va a dividir con 2. Ya voy a sacar todo esto que me molesta. Acá está. En la teoría decía, si n es impar, hay que dividir por más menos 1. Si n es par, hay que dividir por n sobre 2. Está. Gracias, profe. Ok. Muy bien. Ahora no, me quedé acá. La verificación. La verificación es que ustedes, por ejemplo, tengan su ecuación, ¿cierto? Y ustedes pongan aquí, por ejemplo, o pongan que verifican todos los valores o ponen, por ejemplo, para x1 igual a 2, verifica la ecuación. Ustedes pueden hacer este valor, lo pueden poner en su calculadora y ver si da igual a 0. O sea que eso pueden hacer en la calculadora, pero sí al final tienen que poner, verifican todos los resultados o solamente, si por ejemplo vamos a suponer que hay 2 o 2 que no verifican, entonces ustedes van a poner verifica para y van a poner para qué verifica nada más. ¿Se entiende? Eso que no van a estar haciendo, poniendo esto acá, no necesariamente porque esto es muy largo, algunas ecuaciones son muy largas, entonces no es necesario que ustedes hagan esto. ¿Sí? Solamente que verifiquen y que pongan, verifica para todo o verifica solamente, van a poner, vamos a suponer que acá no verifica para 2 o para un medio, porque demasiado ese no autoescribir. Entonces, si no verifica para menos un medio, por ejemplo, ustedes van a poner otra vez otro resultado, verifica para 2 menos 2 y un medio, por ejemplo, ¿sí? Para estos resultados va a verificar, por ejemplo, en el caso de que suceda eso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien, voy a terminar este. Y ahora es acá. Muy bien. Acá tenemos otro ejercicio y miren que ya tenemos x a la 7. Entonces es impar. Si era impar, entonces vamos a mirar si nuestros números son iguales. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Y acá luego no hay término central, ¿cierto? Entonces
quiere decir que algo vamos a tener que hacer porque tiene que haber término central. Entonces, para poder hacer el método que recién hicimos nosotros, sí o sí tenemos que tener el término central, o si no, no nos va a dar esa agrupación que nosotros queríamos hallar. Entonces acá, evidentemente, luego no tengo término central, pero como es 7, voy a tener que primero dividir por más menos 1, por cualquiera de los dos, hasta que me dé 0 mi resultado, ¿cierto? O sea que hacer por Ruffini y que sea exacta la división. Entonces, puede ser por ambos, puede darse el caso de que ambos me den, ¿cierto? El Ruffini puede ser por 1 y por menos 1, o puede también ser por uno de ellos nomás. Muy bien. Entonces, se trata de una ecuación, ¿cierto? Y no tiene término central en este caso. Vamos a poner sin término central. Ok, copiar y pegar cuando uno no quiere hacer dos veces. Bueno, sin término central. Entonces, potencia impar. Eso es lo que siempre. Primero ver esto, si es simétrico, ver, y después la potencia. Entonces, en este caso, tenemos que dividir por x menos 1 o x más 1. Aplicando el teorema de Ruffini, vamos a hacer nosotros. No vamos a aplicar división de polinomio, que seguro que hoy van a dar. Bueno, acá yo tomé menos 1, entonces va a ser menos 1 por 1, va a ser menos 1, entonces me da menos 3, ¿cierto? Menos 1, menos por menos me da más 3, y entonces acá me queda 2. Acá me queda 2, me queda menos 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, y veo que acá me quedó 0. Vuelvo a repetir, puede darse el caso de que acá con 1 también salga 0 nuestra resta. Entonces, aquí ya tenemos esta, tiene que ser acá, entonces va a ser... Pero con una pregunta, Sí, ¿por qué se divide por el recordar que dice ahí? porque esto decía nuestra regla. Ah, ok, Ya que gracias. me voy a irme otra vez para que vean. Muy collage regla. Acá. ¿Sí? Acá decía, si n es impar, la ecuación admite normalmente como raíz más menos 1 o más menos i. Nosotros ahora no vamos a usar este más menos i. Vamos a usar solamente esto porque todavía no entramos en Ok, cantidades irracionales. una Está. consulta. ¿Quién me iba a preguntar algo más? Si n es impar, puede darse el caso de que sea simétrico, o sea, simétrico el sistema. Sí. En este caso es simétrico. 1, 1, menos 2, menos 5, menos 1, 1 y 1. Solamente que no tiene término central. ¿Estamos? Sí, bro, gracias. Muy bien. Acá ya nos dio 0, entonces ya vamos a poder continuar. Entonces nos queda nuestro Ruffini, ¿cierto? Esto se toma con contrario, entonces me queda x más 1. Como esto era a las 7, esto me queda x a las 6, y nos queda todo este término de Ruffini. Esto usted ya domina. Y acá, si nos damos cuenta, me queda una parlla. Y vean que me quedó 1, 1, menos 3, 2 y 2. Y nos quedó lo que queríamos también, el término central, porque eso es lo que les dije hoy, que ese tipo de método necesita el término central, el que hoy nosotros hicimos, que se divide ¿cierto? Para cambiar nuestra variable necesitamos término central. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el método anterior, o sea que esto es... Profe, una consulta. Sí. Y si ahí en la ecuación principal hacíamos un factor común, no podríamos usar ese como nuestro No podemos hacer factor factor, central. no podemos hacer factor común porque acá no hay x. No, solo de esos términos ahí de x a la 4 y x a las 3. Acá,
Sí, profe. ¿Para qué? Para tener un término central. Sí, o sea, eso podríamos usar como un término central directamente para no hacer el proceso de Ruffini. Sí, claro, vos vas a poner X y acá vas a tener X. Vamos a suponer que acá vas a tener X más 1. ¿Y cómo vas a despejar esto? Para despejar este término, indudablemente vos vas a tener que multiplicar otra vez acá. Porque acá vos tenés X y tenés X. Y esto, ¿cierto? Al tener todo esto antes, no vas a poder llegar a hacer, ¿cierto? Tu relación, porque nosotros queremos llegar a qué cosa, nosotros queremos llegar a esto. Nosotros queremos llegar a esto, ¿para qué? Para que esto eran mis formas de que yo podía hacer un cambio de variable, ¿cierto? Y cuando tengo esto, al hacer mi cambio más variable, me va a quedar una variable acá que no voy a tener cómo hacer. O quizás salga, no sé, probá a la tarde y mañana y a la tarde me contás. A la siesta probá, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Creería que no, pero creería que a lo mejor si te sale es aumentar una dificultad más, pero puede darse. Muy bien, entonces ya tengo porque esto va a ser igual a 0 y todo esto es igual a 0. Entonces yo ya tengo este X más 1 igual a 0. Si despejo de acá, ya tengo un valor de los 7 valores que tengo que tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a tener que hacer qué cosa. Nosotros no tenemos que olvidarnos de este valor después, al final, cuando vamos a poner. De eso yo le hablaba hoy, que acá nos salió un valor y después tenemos que hacer todos los pasos que hicimos hoy con el otro, ¿cierto? Entonces, aquí tengo mi ecuación, que es esta, que es igual a 0, esta igual a 0, quedó y ahora nos quedó esto, que vimos que era recíproco y que tengo que trabajar. Y en este caso ya me quedó exponente par, entonces tengo que dividir, ¿cierto? Vuelvo a recalcar, esto puede ser m, puede ser n. Lo que representa esto es que es el exponente de nuestro polinomio. Entonces, en este caso también x se divide por x al cuadrado porque es 6, x al cubo porque es 6 dividido 2. Bueno, dividimos todo esto, ¿cierto? Entonces acá me queda x al cubo, acá me queda x al cuadrado, acá me queda x, acá ya me queda, ¿cierto? Solamente el 3. Acá me va a quedar 2 sobre x, acá me va a quedar 3 sobre x cuadrado y acá me va a quedar sobre x al cubo. Siempre tenemos que poner esto que hicimos la división al menos. Muy bien. Entonces acá hacemos lo que hoy hicimos, ¿cierto? Esto es un poquito, es una de las ecuaciones más mecanizadas que tenemos, ¿cierto? Porque los procedimientos se repiten. Es juntar esto, es juntar este, ¿cierto? Y siempre tratar de llegar a esto que era acá, era más menos sobre X, obtener esto, ¿cierto? Y porque nosotros teníamos cómo hacer esto. Entonces, acá hacemos otra vez lo que hicimos hoy, ¿cierto? Y ya tenemos este que es todo más. Entonces, cuando era todo más, acordamos que teníamos que cambiar nuestra variable con positivo. Si acá era más, acá era menos, acá era más, ¿cierto? O menos más menos, entonces aquí era menos como en el caso anterior. Entonces aquí, ¿cierto? Es otra vez como quiero al cuadrado, entonces voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? Es todo el mismo procedimiento. Acá hacer como dijo la compañera, si quieren hacer por binomio el cubo o elevar al cubo, ¿cierto? Es la misma cosa. Ya vimos que salió lo mismo. Y aquí tenemos otra vez lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? O sea que estos valores de procedimiento siempre es el mismo, no cambia, ¿cierto?
Entonces acá vamos a reemplazar otra vez y vamos a obtener nuestra ecuación. A partir de esa nueva ecuación que tenemos, sí me puede salir de diferente manera. O sea, puedo hacer por factoreo, a veces tengo que hacer por Ruffini, ¿cierto? Estos son nuestros cambios de variables que obtuvimos y esta es nuestra ecuación que teníamos la última. Reemplazamos, esto es W al cubo, menos 3W, menos esto era W al cuadrado menos 2, y este es W nada más, ¿sí? 2W, 2 por W. Y acá sacamos nuestro paréntesis, ¿sí? Acá ya es una ecuación con una incógnita. Reemplazamos, sacamos, reducimos términos, y nos queda esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación la podemos trabajar otra vez por agrupamiento, ¿cierto? Sí, agrupamos acá y agrupamos aquí. Entonces, como acá me quedó W al cuadrado, me quedó W menos 3, sé que tengo que sacar acá factor común menos 1 para que me quede un factor común polinomio, porque esa es la razón de una agrupación. Saco mi... Y acá me queda otra vez que esto es una diferencia de cuadrado y acá vamos a sacar sus valores, ¿cierto? Los valores de W, que me va a dar el primero 3, el segundo menos 1 y el tercero, el segundo 1 y el tercero menos 1, no importa cuál le tome, no siempre acá uno le va a dar W1, 3, a lo mejor a alguien le da W2, 3 y a otro le da el W, aquí le da 3, ¿cierto? Eso ya es como uno va haciendo. ¿Sí? Profe, Y es que no se profe, copian, ¿sí? tengo una consulta. En esa parte en que usted agrupa favorablemente la ecuación, puede darse también que no se presente para agrupar, profe. Entonces, ahí vamos a tener que solucionar con Ruffini otra vez esa parte. Sí. Pero si es simétrico, si comprobamos que es simétrico, se tiene que agrupar. Porque por eso, pues, los números son iguales, pues. Ya, profe. Ya. Al ser Entonces, simétrico ya se cumple eso. sí, entonces cuando no es simétrico, entonces quiere decir que vos no verificaste eso, hiciste todo esto y te diste cuenta que no podés agrupar, por ejemplo. Ya. Gracias, profe. Bueno, esto es un método de resolver. Quizás a lo mejor, ¿cierto? Puede darse el caso de que uno haga todito por Ruffini y me dé la ecuación. Nunca nosotros normalmente no le pedimos métodos, a no ser este último que le voy a mostrar, ¿cierto? Pero normalmente no le pedimos métodos para que ustedes resuelvan una ecuación, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que cuando ustedes resuelvan sean creativos. Porque para eso le tiene que servir la matemática, porque el día de mañana cuando ustedes tengan un cliente medio loco, ¿cierto? Y le dice que quiere un edificio que termina en triángulo o que no sé, que ustedes tienen que ser creativos para solucionar lo que le pide. O yo quiero que mi fábrica tenga 3 calderas, pero las calderas no son iguales a las existentes en el mercado. Entonces, ustedes tienen que saber y ser creativos y buscar soluciones. Por eso les digo, ustedes no van a poder, y donde uno, esa creatividad, porque a lo mejor alguno dice, Dios mío, pues yo no soy lo creativo, no, esa creatividad la matemática le tiene que dar, la forma de solucionar lo que hoy dijo la compañera, ¿cierto? Quiero hacer esto, ojalá que haya sido algo que ella realmente dio y no porque ya alguien le mostró o porque le dijo, porque esa creatividad se tiene que nacer de ustedes. Por eso yo les dije, primero lloren con sus ejercicios, vean cómo pueden solucionar y después pregunten si van a preguntar o si van a preguntarle a alguien, a Belén, este no me sale, por ejemplo. No porque no me salió en el primer intento. O lo peor de los peores es lo que hacen es preguntarme a mí algunos ejercicios que no les salen, preguntarle a Belén algunos ejercicios que no les salen y entonces ya tienen todos los ejercicios solucionados, porque ese un año tan casi no hicieron. Muy bien. Entonces acá hacemos otra vez lo que hicimos hoy, ¿cierto?
hallar una ecuación con W. Eso no quiere decir que si yo acá ya no quiero reemplazar el 3 y después recién hago. Eso depende de cada uno, ¿cierto? Solamente que como esta ecuación yo voy a generalizar porque va a ser para estos 3 resultados, entonces por eso para mí es más fácil generalizar primero la ecuación y después recién reemplazar. Si alguien quiere reemplazar acá y después hacer la ecuación, va a salir siempre lo mismo. Entonces, acá tenemos. Esto sí, vuelvo a repetir, siempre es importante que nos pongan qué es lo que van a reemplazar para que nosotros veamos. Y ahí tenemos, y esto voy a hacer por una ecuación de segundo grado, donde me va a quedar, ¿cierto? Raíz de 5. Entonces, me queda esto. Acá ya nos damos cuenta rápidamente que no podemos hacer por factoreo, ¿cierto? Porque no hay dos números que multiplicados me den 1 y que sumados me den 3, ¿cierto? Entonces acá tengo ya mi X1 y mi X2. Después para W1 voy a hacer otra vez. Y acá tengo lo que hoy les decía, ¿cierto? Acá me queda 1 menos 4 y me queda menos 3. Acuérdense que yo les dije que este menos 3 uno puede escribir porque ustedes vieron que ustedes dieron en el CPA que puedo distribuir, acá puedo distribuir, ¿cierto? Y esto queda lo mismo. Esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, la raíz de 3, ¿cierto? Y esto me va a quedar, y para no dejar como raíz de menos 3, porque eso sí no es conveniente dejar. Entonces, acá me va a quedar raíz de 3 y. Entonces, ahí tengo raíz de 3 y. La i no tiene que quedar dentro de la raíz. Eso tienen que tener siempre en cuenta. La i es raíz de menos 1, ¿eh? No es dentro de la raíz. Entonces tengo aquí el otro valor, los otros valores de X. 6 eran en esta ecuación que estoy haciendo, entonces me falta todavía con menos 1. Entonces acá me da más. Vamos a volver a utilizar nuestra fórmula y me va a dar, ¿cierto? Acá también raíz, esto me da menos raíz de 3, que es raíz de 3i. Entonces nos queda uno con positivo y otro con negativo. En este caso, acuérdense que acá yo tengo 6 valores, pero allá al comienzo tenía un valor más. Entonces tengo que poner, acá le traje yo como mi último valor ya, porque acá le nombré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces le nombré acá, o si no pueden ponerle, por ejemplo, aquí el primer valor X nomás y entonces acá ponerle X. Los numeritos lo único que me indican es que son otros valores. Y por supuesto, acá ustedes van a verificar. Lo que no van a verificar es esto porque no saben todavía. O sea, estos valores, ¿cierto? Profe, Acá en algún lado hice mal. Sí, yo te escucho mientras que pongo ¿el X7 de dónde salió, profe? Ya voy a mostrarte. Bueno, pero. Justo eso estaba diciendo. Acá es 3. Profe, ¿y qué pasa si al principio también hacías Ruffini con 1 positivo? Y puede darse, yo no probé, probá un poco si da. Seguro que no da. Profe, ¿y si da con los dos valores, qué hacemos? ¿Resolvemos para los dos? Si da, o sea, si da con dos valores, quiere decir que después se va a continuar siendo Ruffini nomás. Porque si vos haces con dos valores, lo último que te va a quedar otra vez, si vos tenés X a la 7, ¿cierto? Si vos tenías acá, perdón, acá, nosotros teníamos, ¿dónde está el ejercicio? Acá. Acá vos tenías X a la 7, ¿cierto? Si vos haces una vez, y vamos a suponer que da con la segunda vez,
entonces acá vos ibas a tener x a la quinta. Entonces quiere decir que se puede volver a hacer otra vez por un más menos 1 otra vez. O sea, 3 veces se va a poder hacer ahí. Porque no te va a quedar nunca par y solamente las ecuaciones pares se pueden resolver de esta manera como nosotros estamos resolviendo ahora. Ahora, puede darse, como yo les dije, que todo se pueda resolver por Ruffini, por ejemplo. Yo les estoy mostrando un método a ustedes y puede darse el caso que a lo mejor esto yo le podía continuar y se puede, pero en este caso vemos que va a ser imposible por los resultados, ¿cierto? Por estos resultados nosotros vemos que por Ruffini no iba a luego poder ser. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, una consulta. Espera un ratito, voy a responderle al compañero. Socorro, me perdí yo en mi... Acá a veces. Acá está nuestro X7. Que yo le nombré X7, acá yo le nombré X nomás, por eso le dije, pueden poner X al final. Eso es lo que yo les dije desde el comienzo. No se olviden de este porque este ya es un resultado y que sí o sí tiene que estar acá en todo. Siempre cuando ustedes hacen este cuadro, ¿cierto? De el cuadro del final, ¿cierto? El cuadro final. Cuando ustedes ponen, vean cuál era, de cuánto era el grado de su ecuación y vean si están todos los y este me encantó del ingeniero, la verificación que era a cargo del estudiante. Pero como les dije, ¿cierto? Acá la verificación ustedes no la van a hacer con los números complejos porque todavía no dimos número complejo. O sea, esto solamente con estos 3. Y como les dije, esto ustedes pueden en su calculadora nomás poner y poner verifica o no verifica para esos valores, ¿sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, profe, en esa parte de donde se está resolviendo la W, ¿se podría volver, por favor? ¿Acá? Sí, profe, ahí había un caso que hice en la clase pasada donde la W ahí, o sea, al hacer el cambio de variable, me quedaba con una X. O sea, todas las W me quedaban con X. Y yo podía hacer factor común ahí y X iba a ser igual a 0. Esa X igual a 0 al hacer con el cambio de variable, ¿ya es un resultado entonces? ¿O es un resultado de W? Por eso después ahora te voy a mostrar, pero después acuérdense que tienen que leer la teoría. Las ecuaciones recíprocas no admiten la raíz X igual a 0. O sea, descarto nomás entonces ese resultado. No, no te va a dar luego. No te tiene que dar porque quiere decir que si te da X igual a 0, quiere decir que acá había un X, por ejemplo. Entonces vos podías sacar primero factor común y después ibas a hacer como una ecuación recíproca. O sea, cuando vos haces este método acá, esto no te tiene que dar X igual a 0. Quizás acá te puede dar. ¿Por qué? Porque acá yo te puedo poner X, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá lo primero que vos vas a hacer es factor común. ¿Se entiende? Sí, profe, eso es en este caso, pero yo preguntaba así de manera más general al hacer el cambio de variable. Bueno, sabes que yo tengo un grave problema. Que si yo no veo, no puedo responderte. Contame un poco, yo voy a escribir acá lo que vos me contás y voy a ver. Era un caso nomás muy particular en el que al hacer el cambio de variable, la variable reemplazabas, o sea, la variable dejé como una constante. No. Entonces tengo que ver lo que vos me decís, porque así yo no voy a... Después si me querés mostrar, proyectar o algo así, porque si yo no veo no puedo... a lo mejor voy a cometer un error diciéndote sí y es no, por ejemplo. Profe, Bueno, Señora. profe. no, el compañero, no sé si el compañero quiere decir cuando la variable se quedaba en función de la otra variable, era y igual a m de x. Algo así es, compa, o... Sí, así mismo. A ver, si me contás y yo escribo. Ahí la compañera creo que se expresa mejor que yo, profe. Bueno,
Yo solamente hasta eso entendí, profe. Él lo que quiere decir es cuando y es igual a m por x, que es un cambio de variable que nos enseñó la clase pasada, creo. Sí, acá escribí. ¿Qué pasó acá? Ahora le dejo al compa porque yo hasta ahí entendí. Después no sé qué él quiso decir. Nada, pasa nomás que ese cambio de variable ahí, después nosotros usamos y se nos queda después esa n, por ejemplo, con x. Y ahí la n es nuestra variable y la x pasaría a ser una especie de constante. No, No, igual. sigue siendo variable. Por eso cuando ustedes hacen estas, ay, ¿qué era esto? Este cambio de variable es para que se elimine alguna variable y te queden dos, por ejemplo, o te quede una forma más fácil, pero todas son variables. Vos no podés eliminar variables. No se olviden que de eso, ¿eh? Ok, y entonces esa x ahí, si una x al hacer ese cambio de variable y al resolver ese cambio de variable, perdón, da 0, entonces ese es un resultado de x y no de y. Esa era mi pregunta hace rato ya, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vos vas a proyectar después tu No, profe, ejercicio. ahí mismo nomás. O sea, si ahí, por ejemplo, yo ahí con ese y es igual a mx que escribió, si esa x resolviendo el ejercitario me da 0, yo quiero saber nomás si ese 0 es un resultado de x o es un resultado de y, porque ahí x va a ser 0 y n por 0 va a ser y0 también. Y sí, X te salió 0, pero medio raro. Bueno, sí, puede ser, sí. En ese caso, sí, porque vos ya me estás diciendo que vos resolviste tu ecuación, ¿cierto? Y te dio X igual a 0. ¿Y N cuánto te dio? Bueno, claro, no importa el valor de N porque X por N, 0 por N ya me va a dar que es, ¿sí? En ese caso. Ok, como usted arrastró nomás ese resultado de x, o sea, el resultado 7 ahí, esa fue mi duda, porque trajo desde el principio y yo no sabía si en este caso desde el principio teníamos que poner este resultado al final Sí. o si hacer nomás esa operación ahí. No. Eso es lo que yo le dije. Ojo que se me olviden de desde el comienzo le estoy diciendo que no se olviden de este resultado, porque yo tengo que tener 7 resultados según mi ecuación. Mi ecuación está elevada a 7. Entonces, indefectiblemente, yo acá tengo que contar 7 valores. Ok, profe. Y como ustedes se darán cuenta, cuando ustedes van a hacer esto ordenado, ¿cierto? Esto le va a llevar 2 hojitas y a veces uno ya se olvida lo que hizo acá adelante. Por eso siempre es importante volver acá. A las 7 tengo que tener 7. 1, 2, 3, 4 y contar. Porque a veces ni siquiera nos ponen en recuadro, ponen nomás x igual a menos 1. Y cuando nosotros corregimos todo, miramos acá y no está el menos 1. Miramos por acá, no hay ningún lado, acá no pusieron en recuadro, ¿cierto? Imagínense mirar todo. Miren que esto es largo cuando van a hacer. Y encontrar acá y que ni siquiera nos hayan puesto en recuadro. Entonces ahí a veces no vemos y le bajamos puntos, ¿cierto? En un examen, por ejemplo. Entonces le bajamos puntos, ¿por qué? Porque no vemos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta eso. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda antes de entrar en este que es tan lindo? Bueno, como no preguntan, yo ya sé. Acá dice que hallar 2 números, m y n, tales que m es la mayor de las raíces de la ecuación 2x a la cuarta menos 5x al cubo más 4x cuadrado menos 5 más 2 igual a 0. N cumple, dice, y acá ya empezamos a trabajar con logaritmo. Logaritmo en base de 8 es igual a menos m más 1, siendo la base del logaritmo esta. Para no escribir acá, porque si no es muy engorroso escribir todo esto, por eso dice que b es igual a esto. Y también ustedes, ¿cierto? Porque muchas veces ustedes en el apuro escribir esto
A veces se hace engorroso. Después de tanto que se escribe, ya se pone aquí. Y a veces cuando nos envían para copiar en los parciales, ya escribimos que esto estaba acá nomás porque no entendemos luego lo que copiamos. Qué mala que está la maestra hoy. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Primeramente me dice que m es la mayor de las raíces. Quiere decir que si yo tengo el valor de m, acá ya voy a tener un número. Entonces va a ser mucho más fácil aplicar acá propiedad de los logaritmos porque me va a quedar que 8 va a ser igual a ¿quién? A b elevado a la m más 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo tengo el valor de m, esto se me va a quedar mucho más fácil. Entonces, vamos a buscar el valor de m. Es una ecuación polinómica. Veo que es de grado par. Entonces, tengo que ver si tiene término central. Si no tiene término central, seguramente que se puede hacer todo por Ruffini. Muy bien. Acá tengo este. Entonces, como m es par, voy a dividir por 2 y me queda, ¡qué bien, maestra! Muy bien. Para ver si usted atiende o no. Muy bien, todo dividido, 4 dividido 2, me va a quedar x. Y hacemos otra vez lo mismo que hacíamos hoy. Este dividido x cuadrado me da x cuadrado, x al cubo dividido x cuadrado me da x cuadrado dividido x cuadrado 1, menos, acá me va a quedar 1 sobre x y acá me queda sobre x cuadrado. Poner de esta manera o poner 5 por 1 sobre x es lo mismo, o sea, no va a cambiar el resultado. Y ahora agrupamos, ¿cierto? Acá tengo factor común 2, entonces me queda x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Acá tengo factor común 5 y me queda esto. Veo que es positivo, son ambos términos, entonces voy a cambiar por t ahora, para no ser que sea w. Muy bien, y entonces acá sabemos que esto es t, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Para tener este término y nos queda esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de este término y tengo el valor de este término. Entonces tengo acá me faltó, no voy a arreglar porque esto es una locura arreglar, esto no está acá. Entonces acá me va a quedar 2 por t cuadrado, 2 por 2, 4, menos 5 por t más 4, ¿cierto? Y vamos a obtener esto, ¿sí? Tenemos, ay, me estorba acá. Voy a poner así para que quede mejor. Entonces, 2t cuadrado menos 4 menos 5t más 4, ¿cierto? Simplifico y acá me queda esto, donde puedo sacar factor común, ¿cierto? En este caso, t es igual a 0 y en este caso, t es igual a 2 sobre 5. Ojo, nosotros dijimos que las recíprocas no podían dar 0, pero este no es mi valor de x que me dio 0. Este es mi valor de t nomás, ¿eh? Muy bien. Continuamos. Buscamos el valor de t, ¿cierto? Y el valor de t me va a dar de esta ecuación, ¿cierto? Que me va a quedar de esta manera. Busco como un denominador, me queda por x, x por x, x cuadrado y acá me queda 1. Entonces tengo esta ecuación. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Me dice que m es la mayor de las raíces de esta ecuación. Entonces, cuando yo tengo las 4 raíces, porque tengo que tener 4 raíces, tengo que buscar cuál es la mayor y ahí me va a quedar el valor de m. Entonces, me voy acá. Esta es mi ecuación. Entonces, para t0, pues tengo 2t, me va a quedar, acá me queda x, va a ser igual a menos 1, entonces menos 1 al cuadrado, por lo tanto pasa como raíz, y entonces en este caso nos queda que x es igual, ¿cierto? A
más menos i. Después tenemos para 5 sobre 2, o sea que aquí vamos a reemplazar el valor de t por 5 sobre 2 y nos va a quedar, a mí que siempre me gusta hacer 2, 5t más 2 y acá me va a dar 2 por 0, me va a dar 0. Aplico esto y me va a quedar, ¿cierto?, el valor de x, ¿cierto? Un valor de x2 y otro valor de x1. Como yo estoy buscando el valor mayor, ¿cierto? Vean que acá tengo... Entonces, tengo los 4 valores. Acá tengo 2 valores. X1 va a ser, en este caso, no, yo lo que voy a buscar es y X2 es menos y acá tengo otro valor y aquí el otro valor. Entonces, el valor mayor es el que es m. Entonces, en este caso es 2 porque esto luego no voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con logaritmo y logaritmo trabaja solamente con números positivos. Entonces, busco entre los números positivos cuál es el mayor y obtengo que es 2. Entonces, ya esta era nuestra ecuación que teníamos, que hoy dijimos, ¿cierto? Que si tengo esto ya es mucho más fácil. Entonces, ahora me queda menos 3. Aplicamos concepto de logaritmo. Eso hay que escribir acá. Aplicando concepto de logaritmo. 8b a la menos 3. No me acuerdo más qué pedía. Vamos a irnos. ¿Qué nos pedía? Nos pedía hallar 2 números, m y n. M ya tenemos y n lo que queremos, ¿cierto? Entonces, para hallar n, ¿dónde estaba n? En la base de nuestro logaritmo. Entonces, si yo ya obtengo el número b acá, el b, entonces voy a poder hallar n, porque n está en la base. Muy bien. Entonces ahora, como tengo b, ¿cierto? Como tengo ya esto, voy a poder decir de que esto es lo mismo que escribir, ¿cierto? Escribir b a la menos 3 es lo mismo que escribir 1 sobre b al cubo. Eso aprendieron en probatorio, ¿cierto? Entonces, al escribir esto de esta manera, yo puedo llevar b al otro miembro y tengo que 8b al cubo, acá era con mayúsculas, ¿cierto? 8b al cubo es igual a 1 y vamos a buscar este y me va a quedar 1 sobre 8. Si extraemos la raíz cúbica, ¿cierto? A ambos miembros, vamos a ver que la raíz cúbica de 8 es 2 y entonces me va a quedar que el valor de b va a ser medio, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Sí, bro. Entonces, ahora nos vamos ya a nuestra última condición del problema que nos daba que b era igual al logaritmo de 3 sobre n. Vieron que no era necesario escribir tan engorroso esa base ahí debajo. ¿Por qué? Porque nosotros voy a ir haciendo por parte. Entonces yo tengo el valor de b, voy a poder hallar el valor de n. Entonces tengo que esto es un medio, logaritmo de 3 de n. Aplicando propiedades de los logaritmos, quiere decir que esto es 3 elevado a la medio. Entonces tengo que el valor de n, ¿cierto? Si ponemos raíz cuadrada en ambos miembros, ¿cierto? O multiplicamos por un medio ambos términos también, ¿cierto? Entonces me queda, ¿cierto? Que n es igual a ¿quién? N es igual a la raíz de 3, ¿cierto? Porque esto es raíz de 3. La raíz de 3, tanto positiva como negativa. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía? Nos pedía el valor de m, que en este caso nos salió 2, y el valor de n, que nos salió más o menos raíz de 3. Vieron de que de alguna manera aplicamos lo que aprendimos en
en la clase de logaritmo. Y esta es una acotación de raíces. Si bien yo sé que ustedes van a usar el día de mañana su calculadora, es importante, ¿cierto?, saber hacer acotación de raíces. O sea, no porque a veces no van a tener la calculadora o no sé, hay veces que tienen que acotar desde, en cálculo, por ejemplo, tienen que acotar desde qué número hasta qué número la función oscila, ¿cierto? O también en la parte después, más tarde, en la parte de física 3, donde se da oscilaciones armónicas de la corriente, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que acotar estas raíces. Entonces, siempre con coeficientes enteros vamos a ver estas acotaciones, ¿cierto? Vean ustedes que acá tenemos una ecuación que no es recíproca. No es recíproca. Entonces no podemos hacer por los métodos que estamos haciendo, se tiene que hacer solamente por Ruffini y sabemos que esto tiene muchos términos. Si no tengo la calculadora que me resuelva esto, yo no voy a saber cuáles son los términos porque números divisibles por 140 hay demasiado mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con estas acotaciones? Lo que yo voy a hacer con estas acotaciones es buscar que el valor de X entre qué valores y qué valores están. O sea, reducir esta gama de, ¿cierto? De términos que tengo o de números que tengo, porque acá va a entrar el 7, el 6, el 2, el 3, no, porque 4 más 1 es 5, ¿cierto? Pero demasiado muchos voy a tener si yo descompongo esto en sus factores primos, ¿cierto? Si yo esto descompongo, acá voy a tener 70, todos esos números, más menos 70, todos los números que yo tengo acá van a ser para mi Ruffini. Entonces, una forma de acotar estos números, ¿cierto?, es calcular el límite superior e inferior, ¿cierto?, en el cual está dentro del rango de esta X. Entonces, nosotros ponemos esto, ¿no? Acá vamos a calcular esto, ¿cierto?, por el esquema de Ruffini, ¿cierto?, y de tal manera a que no llegar a cero, de tal manera a que los términos en el esquema resulten positivos nomás. No llegar a cero, porque yo no voy a buscar todavía los valores. Lo que yo voy a buscar es entre qué valores está mi X, entre qué valores está, mayor de qué y menor de qué. Entonces, en este caso, no voy a buscar que sea cero, sino que voy a buscar que ese esquema me dé todos valores positivos. Y acá tengo este es nuestro esquema, ¿cierto?, de Ruffini, 1, 3, ¿cierto? Y voy a hacer mi esquema, ¿cierto? Voy a tomar el 1 y 1, me queda el primero va a ser 1 y después 1 por 3 me va a quedar 1 por 1, 1, más 3 es 4, después voy a tomar 1 por 4, me va a dar 4 y menos 36 me va a dar 32. O sea, lo que estoy haciendo ahí es un esquema de Ruffini un poco 1, 3, menos 36. Voy a hacer hasta ahí nomás. Acá yo tomé 1, entonces este 1 por 1 me va a dar 1, acá me da 4, 4 por 1, 4 y acá me da menos 32. Entonces, cuando se refiere al esquema de Ruffini, quiere decir que acá me tiene que dar todo positivo. Entonces, cuando acá ya me sale 1 negativo, ya no cumple el 1. O sea, el 1 no me va a dar con 1. Y así voy haciendo con términos. Voy a tomar el 5. O sea, no voy a tomar también el 2, el 3, sino que voy a alejarme un poco para tomar cierto más distancia. Ahora, vamos a suponer que con el 5 me salía, entonces tengo que ver con el 4, con un número menos para ver si el 4 no era también que estaba dentro. En este caso, 1 por 5 va a ser 5, ¿cierto? Más 4, más 3, 8. 5 por 8 es 40.
y 40 menos 5. Vamos a hacer nomás acá. 1, 3 y 36. Si hacemos por 5, acá me queda 1 por 5, 5, 8 por 5, 40. No sé por qué, ¿qué pasó acá? 5 por 8. Ah, sí. Profe, la suma está mal ahí. Sí, la suma. Acá me tiene que dar algo raro. 4. Acá me va a dar 4 positivo y acá 5 por 4 me va a dar 20, ¿cierto? ¿Sí? Y 20 menos 45 me va a dar el menos 25. Ahí está. Acá. Acá era 4, ¿sí? ¿Me ayudan? Sí, profe, era 4. Acá sí es 25, acá es 4. Positivo. Ahí está. Pequeño detalle. Muy bien. Entonces ahí me quedaba esto, acá me quedaba 4 y después acá me quedaba, ¿cierto? El término este que está acá, que me está jugando una mala pasada. 25. Creo que es ahí. Y si no, va a quedar ya así. Muy bien. Ah, salió. Y no cumple otra vez, ¿sí? Porque me quedó acá negativo. Entonces tomo otro número, el 6. Y tomo acá otra vez, ¿cierto? Me queda 9, me queda 18. Y ya veo que si yo multiplico, ¿cierto? Por este número, esto me va a quedar positivo. Y si multiplico por lo que me da acá, ya me va a quedar quedando positivo. ¿Por qué? Porque estos son términos positivos. Y acá, ¿cierto? Ya me queda término positivo. Entonces, en este caso ya me está dando todo positivo. A mí no me interesa, en este momento no me interesa qué me sale acá. Lo que a mí me interesa es que me quede positivo. Inclusive ustedes pueden ponerle acá con signo nomás. Más, acá me da menos. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa saber el resultado, ¿sí? Acá me da, ustedes podían haber puesto positivo, 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 y entonces me da todo positivo ya. Acá podían haber puesto positivo, 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 y acá negativo. Porque a mí eso me interesa, que este sistemita me esté dando todo positivo. Quiere decir que acá, cuando ya me sale todo positivo, entonces quiere decir que el valor de X cumple la condición de que X igual a 6, por tanto, la cota superior, porque estábamos buscando la cota superior, es 6. O sea, más de 6 no puede ser. Cota superior. Por lo tanto, X tiene que ser menor que 6. Y ahora, para hacer la cota inferior, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. En vez de X, voy a llamarle menos Y. Entonces me va a quedar menos Y a la sexta, menos Y a la quinta, y así sucesivamente. Y me va a quedar esto. Este término, esta ecuación. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. O sea, voy a hacer la misma forma. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser mi cota inferior. Cuando va a ser inferior, quiere decir que X va a tener que ser mayor que ese número. Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? Acá me quedó ya 2 negativo. Entonces, me fui a un número más grande, con 7 me siguió quedando negativo y después hice con 8. Vamos a suponer que ustedes de 1
aumentaron a 8. Entonces acá le quedó todo positivo, entonces tienen que hacer con 7 para ver si no era con 7, pero evidentemente le va a dar luego negativo, ¿cierto? Porque 8 es el inferior acá. Entonces siempre tienen que cuidar ese detalle. Entonces cambiamos acá, ¿cierto? Nuestra X por menos Y, ¿cierto? Y vemos que como X era igual a menos Y me salió, ¿cierto? 8. Entonces acá voy a escribir que X es igual a menos y lo que me salió acá que es 8. Entonces X es menos 8, mi cota o límite inferior. Quiere decir que como este es el inferior, X va a tener que ser mayor que menos 8. Entonces, ¿entre qué límite está? Está entre menos 8 y 6. ¿Sí? Todos los números aquí. Entonces, ¿qué números nosotros vamos a tener? Y vamos a tener el más menos 1. El 3 no puede ser porque no es múltiplo del 140, ¿cierto? Más menos 2, más menos 4, más menos 5 y el 7 solamente porque el 7 positivo no entra porque tiene que ser menor que 6. Vean que el 6 tampoco tenemos acá, ¿sí? Entonces, el 3 no es porque no es múltiplo de 140. Es una forma de ver, de saber, ¿cierto? El límite superior e inferior cuando aquí tengo números demasiado grandes, ¿cierto? Entonces, acá realmente así tan grande no era, pero puedo tener números más grandes, entonces hago esto ¿para qué? Para saber reducir la cantidad de número que tengo. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 9 números nomás posibles. Sin embargo, acá tengo muchísimos números posibles. Entonces, esta es una forma, ¿cierto?, de ver. Entonces, después, una vez que yo ya tengo estos números, entonces sé que estos números van a ser mis soluciones, ¿cierto? Entonces voy tomando, ¿cierto? El 2 y voy haciendo mi Ruffini. Este ya es Ruffini, ¿sí? El menos 2, el 5, el 7 y después ya no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuál era la potencia de este? No. Vamos a mirarlo. 6. 6. 6 creo. ¿Dónde será que era acá? 6. Entonces, acá nos quedó, ¿cierto? X menos 2, este es X más 2, ya es Ruffini y ustedes dominan, ¿cierto? Este me quedó X menos 5, este me quedó X más 7 y vean que acá tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto me quedó como ya era X a la sexta, quiere decir que ya estoy dividiendo por 4, entonces mi resto que me está quedando es X, X al cuadrado. Tengo todavía clase a la tarde. X cuadrado, esto es X y esto es 1. Entonces me queda esto. Acuérdense que tengo que tener 6 valores. Acá nosotros tenemos para este X2, para este me va a quedar X menos 2, para este me va a quedar X5 y para este me va a quedar X menos 7. Y a partir de esto todavía tengo que hacer una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Entonces acá tengo este valor y vean de que esto me va a quedar una imaginaria, ¿cierto? Que puedo escribir así o pueden escribir así como escribimos en los otros todavía. Después, cuando demos imaginario, ya vamos a ver por qué tenemos que escribir separadamente. Pero ahora todavía ustedes pueden dejar también esto de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera, o sea, es una manera de resolver por Ruffini porque no era una ecuación simétrica, ¿cierto? Y si ustedes ver qué valores van a tener, pueden acotar o hacer la acotación de las raíces. Les cuento que una vez en la historia salió en el examen teniendo en cuenta la acotación de las raíces. Muy bien. ¿Estamos, gentecita?
Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, ahora yo les voy a... La verificación queda a cargo del estudiante. Esa sección ya me gustó. Le copié lo al ingeniero. Esto ustedes no van a verificar por el momento. Profe, Entonces, los imaginarios entonces ponemos como posibilidades, pero cuando sí, verificamos vamos a poner con los soluciones. números reales por ahora. Bueno, Socorro. ¿No? Bueno, les voy a alzar ahora los ejercicios propuestos también. Y esto, algo que me gustó, que encontré y me gustó. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten. Esto es algo muy para ustedes. Persiste mientras otros descansan, es también para ustedes. Y luego vivirás lo que otros sueñan. Y yo les puedo contar por experiencia propia que esto es muy cierto. Esto no les quiero decir porque a mí me gusta dormir también, pero cuando no tengo muchas responsabilidades por ahí. Pero eso es muy cierto, y más para ustedes, ¿cierto? Que ustedes tienen que sí o sí estudiar mucho. Entonces hay veces de que las otras personas se van a jugar. Yo no me voy a olvidar de mi última materia cuando estudiaba, era enero. La gente, en aquella época no había pileta, había arroyos, entonces la gente se iba, mis vecinos todo al arroyo, y yo en mi casa estudiando, ni ventilador no tenía, pues estudiaba. Entonces, pero hoy día yo puedo viajar porque me puedo dar ese lujo y mis vecinos me miran nomás como yo viajo. Entonces, por ahí también a ustedes les va a pasar lo mismo. Así que no se olviden de eso, que tienen que estudiar. No hay de otra. Entonces yo le voy a poner ahora el material, y cuando vea cuando vean ustedes el video, cuando puedan ver, yo le voy a tirar en la carpetita ahí, y hay veces que todavía ustedes enseguida no pueden ver. ¿Por qué? Porque se está actualizando, no sé cómo ponen siempre. Por lo tanto, entonces, ahora ni siquiera llegó todavía a mi correo el video. Pero ya le voy a poner los ejercicios. En los ejercicios ustedes saben que hay una pequeña parte teórica, están los ejercicios que resolvimos paso a paso también. Entonces ustedes ahí pueden también ver. Siempre yo les voy a ir poniendo ahora en la unidad 3, que es ecuaciones, y a la tarde en la unidad 2, que es polinomio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan un poquito organizado por unidades también el trabajo. Si no hay ninguna duda, entonces pueden retirarse. Antes le voy a alzar ya, entonces así ya van a poder bajar antes de retirarse.